Que pudiéramos tener en cuenta, a considerar en el momento cuando nosotros nos enfermamos o alguien cercano a nosotros padece también enfermedad. ¿Dónde debería estar descansando nuestra confianza? ¿Dónde nosotros pudiéramos encontrar el fundamento para mantener esa confianza? Y bueno, no siendo más, yo quisiera que juntos pudiéramos ir a las Escrituras. Vamos a leer un pasaje muy conocido seguramente por la mayoría o por no decir por todos. Yo no voy a desglosar ese pasaje solamente para mencionarlo y luego oramos y luego continuamos con nuestra enseñanza. El pasaje se encuentra en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, versículos del 7 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Nos dice la palabra del Señor. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un aguijón en la carne, como dice la versión Reina Valera, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y él me ha dicho, te lo voy a quitar. ¿No? ¿Qué respondió el Señor? Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, cuán necesitada está la iglesia occidental de decir declaraciones como esta, de poder decir eso en estas cosas, pero para nosotros insultos, privaciones, persecuciones, angustia, espérate, eso no lo queremos escuchar normalmente. Vamos a orar y rogarle a nuestro Dios que nos ayude y que podamos encontrar ese consuelo en su palabra que Él nos da. Bendito y buen Dios, yo quiero darte gracias, Señor, primeramente por este tiempo que nos has permitido tener. Señor, anhelamos, Señor, realmente reunirnos como tu iglesia, como tus hijos, como, como parte de tu cuerpo, Señor, como esta iglesia local que buscamos adorar y exaltar tu nombre. Quisiéramos estar reunidos en un mismo lugar, Señor, para juntos exaltarte, para juntos, Señor, vivir el evangelio, juntos predicar, tener esta comunión, para juntos, Señor, exponer, para juntos, Señor, cantar tu evangelio, para juntos, Señor, vivir lo que tú nos llamas a vivir. Sin embargo, Dios, no ha sido posible. Tenemos estas dificultades que a ti, Señor, no te sorprenden ni te son ajenas, pero en medio de todo, Señor, hemos venido a glorificarte. Y en cada espacio, Señor, en cada grupo que nos has dado, Señor, te damos gracias porque hemos podido orarte, clamarte, Señor, por nuestras necesidades, pero saber, Señor, que hay un Dios que nos escucha, que nos oye, que responde a nuestras plegarias. Amado Dios, del mismo modo te ruego, Señor, ten misericordia de nosotros en esta noche y provéenos en tu palabra, Señor, el alimento que necesitamos hoy. ¿A dónde ir, Señor, en medio de enfermedad? ¿A dónde ir, Señor, cuando padecemos enfermedades? Cuando un ser querido nuestro padece, cuando un hijo, Señor, está en una clínica, allí, Señor, sucumbiendo su cuerpo. Aún, Señor, ¿dónde ir nosotros cuando un ser querido está debatiéndose entre la vida y la muerte? ¿A dónde ir nosotros cuando estemos padeciendo, Señor, de este tipo de situaciones, Señor, de enfermedades, de dolores, de estas circunstancias angustiantes, Señor? ¿A dónde podremos ir? Oh, Señor, sé propicio a nosotros y ayúdanos a recordar a dónde deberíamos ir siempre y en qué basarnos, en qué fundamentarnos para siempre estar cerca de esa búsqueda, Señor, de ti. Amado Dios, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, el texto que acabamos de leer presenta un inconveniente para muchas personas. El inconveniente que presenta es que por un lado algunos dicen que cómo Dios va a responderle a Pablo de esa manera, cómo le va a decir en vez de sanarlo,
le va a decir es bástate mi gracia. Algunos encuentran un problema con eso. Por otro lado, otras personas dicen, seguro Pablo hizo algo y por eso le pasó lo que le pasó, él se lo merecía. Algo hizo él. Ahora, eso pueden ser algunos pensamientos de algunas personas, tal vez de ninguno de los aquí presentes o tal vez de alguno de los que están aquí presentes. Sin embargo, mis hermanos, yo quisiera que pudiéramos ver que en este pasaje hay algunas cosas que pudiéramos considerar en cuanto a un padecimiento en la carne, en cuanto a una enfermedad. Aquí nosotros vemos que Pablo dice que dada algo que él tiene, algo que el Señor ha dado a él le fue entregado una espina en la carne, un mensajero de Satanás para que lo abofetee. Nosotros no podemos pensar así rápidamente que quien le envió ese mal fue Satanás. Satanás es quien está siendo el autor, digamos, por decir de una manera cercano, el autor material, pero hay un ser que está detrás de todas las cosas, que está obrando perfectamente todo, y eso lo reconoce Pablo cuando dice, me fue dado. ¿Por quién le fue dado para que él no se envanezca? ¿Acaso al diablo le gustaría que nosotros no nos envaneciéramos? ¿Acaso al diablo le gustaría que nosotros no nos vanagloriáramos? Por supuesto que no. Sería de hecho parte de su plan que nos vanagloriemos. En cambio, de nuestro Señor es que nosotros no nos vanagloriemos. Por tanto, este aguijón de la carne, que sea inmediatamente proporcionado por Satanás, es Dios soberano quien está obrando para que este asunto acontezca en la vida de Pablo. Y él lo entiende a tal punto que él se acerca al Señor, y esa es otra cosa que a veces vemos en la enfermedad. Nos acercamos al Señor pidiendo que nos quite el mal, y el Señor lo que nos hace recordarnos es su gracia. Y eso es donde nosotros podríamos encontrar fundamento. Hay un Dios soberano que rige sobre todas las cosas, pero también nos da algo fundamental en lo cual nosotros basarnos, y es su gracia. ¿Qué es lo que dice acá? Es como si Pablo estuviera buscando para beber un vaso con agua y el Señor le está dando un río, porque su gracia es inagotable. Te basta mi gracia, Pablo. Tú vas a sufrir hoy y mañana y pasado. Y si yo te quito el dolor de hoy, puedes tener otro dolor mañana. El Señor soberano lo va a mandar o él obra como él quiere, ¿no? Pero la gracia del Señor nunca, mis hermanos, se va a agotar y nunca va a ser para nosotros innecesaria. Así que la respuesta de Pablo ante esta es, me voy a gloriar de lo que Dios me ha dado. Voy a gloriarme entonces en esto, no en que sea sanado, sino en que el Señor se va a perfeccionar y va a ser glorificado en medio de esto. Y si ustedes se dieron cuenta, mis hermanos, eso fue lo que ahorita cantábamos. Cuando decíamos, dame tu gracia para ver que el vivir es Cristo, cuando cantamos todas estas cosas con mucha alegría y mucho gozo, bueno, era esto lo que estábamos pronunciando. Mis hermanos, antes de continuar, quisiera que ustedes pudieran intentar responder esta pregunta sin abrir el micrófono, pero responder esta pregunta: ¿qué es la salud o qué es la enfermedad? ¿O qué es la salud y qué es la enfermedad? Normalmente hay palabras que nosotros entendemos lo que son, pero nunca tenemos como un concepto claro ya establecido, ¿no? Simplemente sabemos cuando nos sentimos que estamos sanos y cuando nos sentimos que estamos enfermos, o cuando realmente hay un padecimiento que podemos decir estoy enfermo. Normalmente la enfermedad nos es más fácil de expresarla porque siempre tenemos dolencias, siempre hay algún dolor. Y sobre todo más cuando se pasa cierta edad, que todos los días amanece con algo nuevo. Tú dices, hoy pensé que iba a ser invicto y no es así. De repente amaneciste y estás crocante, craqueas por todos lados, ¿no? Y todas las coyunturas parece que están como tiesas. Hay días de días. Hay días donde te duermes, los niños se duermen y casi nunca levanta un niño, usted lo ve con una tortícula, pero ya más adulto, usted se levanta un día, se acostó a dormir bien, sano, y se levanta al día siguiente ya como torcido. Te dice, pero ¿cómo me lesioné? Durmiendo, esto es increíble. Y así somos. Cualquier padecimiento, mis hermanos, nos puede llegar en cualquier momento. Ahora, la salud es quizás un poco más difícil de nosotros definirla, porque normalmente no podemos decir que al 100% pudiéramos nosotros estar sanos. Ahora, la Organización Mundial de define salud de la siguiente manera. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedades o debilidad. Aunque suena algo grande, igual esta definición se queda corta, mis hermanos. Claramente la salud es más que esto, porque cuando nosotros vemos a Dios creando al hombre, Dios no solamente crea un ser físico,
Dios crea un ser que tiene dos componentes, un componente material y un componente inmaterial. Hay una parte física y hay una parte espiritual. Así que el hombre no puede separar esas dos cosas. El único momento donde esto es separado es cuando morimos. Así que cuando nosotros nos enfermamos, no podemos decir que está enfermo mi cuerpo, pero mi espíritu está, o que mi cuerpo se enfermó, pero no está afectando esto al espíritu, porque realmente cuando personas se enferman, usted se da cuenta que empiezan a experimentar ciertas cosas como ansiedad, que eso no es en el cuerpo, es en el alma, es en el ser espiritual donde se afecta eso y cosas por el estilo. O viceversa, cuando una persona padece de ansiedad, su cuerpo empieza a experimentar cosas. Así que van de la mano las dos cosas. No podemos decir simplemente separarlas. Alguno podría decir, bueno, ok, ¿a dónde iremos cuando nos enfermamos? Bueno, la parte física va al médico, a la salud medicinal a los doctores, al hospital, a la clínica, y la parte espiritual, pues bueno, busca un pastor que es el médico del alma, no sé, o algo por el estilo. Vamos de los hermanos, vamos a la clínica para que los hermanos nos atiendan, clínica del alma. Mis hermanos, nosotros no podemos hacer una distinción tan así de sencilla porque pudiera ser que un dictamen de uno contrarreste o contradiga más bien el dictamen de otro. Así que no podemos nosotros simplemente poner nuestra esperanza en hombres, sino que nuestra esperanza debería ser en alguien superior. Y es allí donde yo quisiera que nosotros pensáramos a dónde ir cuando nosotros estamos enfermos. ¿A dónde ir? Esa es la pregunta de nuestra enseñanza del día de hoy. No es mi intención, mis hermanos, que nosotros pensemos que la medicina queda descartada. Por el contrario, yo creo que en ella encontramos la gracia común de nuestro Señor. Como alguien ha dicho, podemos ver cómo la medicina es una expresión de la creatividad e inteligencia que Dios nos da. Así como podemos alegrarnos y darle gloria a Dios por diferentes tipos de tecnología, podemos hacer lo mismo con los tratamientos médicos. Nosotros deberíamos celebrar y agradecer el hecho de que hoy tengamos ciertos tratamientos o ciertas cosas en el área de la salud, que haya más tecnología en cuanto a eso. Vemos la obra del Señor en que le ha dado esta inteligencia y capacidad creativa a los hombres para eso. Ahora, mi intención no es debatir acerca del uso o no uso de la ciencia médica. Mi punto es, mis hermanos, que la ciencia médica tiene un lugar y no es el lugar preponderante. La ciencia médica tiene un lugar, pero no puede ocupar el lugar del Señor. Y eso nosotros lo vemos cuando simplemente un diagnóstico llega a las vidas de las personas, como eso inmediatamente sacudió toda su vida. O sea, estaba estabilizada su vida en la salud. Y cuando la salud se la muestran que está desmoronándose, las personas se van cayendo junto con su salud. Así que nosotros tendemos a ver o a colocar nuestras esperanzas en las cosas que no deberíamos tenerla. Nuestra esperanza debe ser el Dios soberano y ver la medicina más bien como un elemento que este Dios soberano puede usar para traer salud, si es que así Él lo quiere. Yo conozco hermanos aquí entre nosotros. Puedo mencionar al pastor Alejandro, que pues él nos ha comentado en más de una ocasión que él padece de hipertensión. Y él no va a decir, yo soy hipertenso, pero Dios es soberano, así que no me tomo mi droga. Pues él se toma la droga que le han recomendado para eso. Así que nosotros debemos ser diligentes en lo que en lo que entendemos por la ciencia médica, que deberían ser cosas a considerar en cuanto a preservar la salud. Por ejemplo, todos salimos de casa usando el tapabocas y todos hacemos lo posible por mantenernos en ese estado, pues de esa manera nos han dicho que cómo se previene, o yo qué sé, el tema del contacto, ¿no? Y si te haces la mano, o no sé, si coges el vuelto del bus, no sé, lavarte las manos y demás. Ahora, en cuanto a eso, nosotros tomamos prevenciones, pero, el hecho de que nosotros no nos contagiemos o que nos enfermemos no está en ese asunto que no es el Señor. Si yo coloco mi esperanza en que yo use el tapabocas perfectamente y me lavé las manos correctamente, por eso no me ha dado el COVID. Si ese es tu pensamiento, hermano, está poniendo la esperanza inútil, en algo inútil, porque la única esperanza nuestra debe estar en el Señor, que es el que soberanamente rige las cosas. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que no lleve a cabo lo que pues debería considerar. Si es un tratamiento médico que tú debes considerar porque tienes un padecimiento de algún tipo, pues es algo que sabiamente debes considerar y debes practicar. Ahora, mis hermanos, otra cosa que ocurre en la enfermedad, hasta ahora yo solamente he dado algunas enunciados, aún hemos centrado
en materia. Otra cosa que suele pasar cuando enfermamos, mis hermanos, cuando una enfermedad afecta a una persona, es cuestionar al Señor. Es culpar o echarle la culpa al Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué viste en mí, Señor, para que yo viniera esta enfermedad sobre mí o algo por el estilo? Mis hermanos, nosotros nos damos cuenta que la enfermedad no solamente afecta a los no creyentes, las enfermedades también afectan a los creyentes. Ya han muerto bastantes pastores en medio de nuestra ciudad, en medio del COVID, han muerto varios y algunos otros están padeciendo y se encuentran en UCI. Así que no podemos decir simplemente las enfermedades no las padecen los hijos de Dios. Las enfermedades no pueden llegar a todas las personas sin excepción. Podemos decir, mis hermanos, que toda aflicción, también podemos decir esto, toda aflicción y toda dolencia hacen parte del deseo soberano de Dios. Si nosotros no tenemos esa consideración, aunque para algunos suene desafiante, aunque para algunos dicen, ¿cómo me vas a decir que esta enfermedad que está matando viene del deseo de Dios, del Dios soberano, del deseo soberano de Dios? ¿Cómo me puedes decir eso? Si nosotros eso no lo consideramos, mis hermanos, tenemos entonces un problema, porque ¿cómo podemos confiar en un Dios que esta enfermedad lo sorprende y él no tiene control de ella? ¿Cómo podemos confiar cuando salgamos a la calle? Yo no puedo confiar en el tapaboca. Mi confianza no puede estar en el antibacterial que me echen las manos. Mi confianza no puede estar en eso. Mi confianza está en que el Señor es soberano y que Él es el Dios por encima de todas las cosas. Y quiero colocar un ejemplo para esto, por si acaso alguno de pronto dice, esto suena muy loco, esto suena muy descabellado, no lo sé. Si alguno de pronto lo piensa así, quisiera que pudiéramos recordar la historia de Moisés. Cuando usted encuentra que Moisés, y ya estoy en una etapa avanzada de la vida de Moisés, cuando Moisés se acerca a esa zarza ardiente, Moisés ya un señor de 80 años, se acerca a esa zarza ardiente y él está sorprendido porque es un fuego que está sobre la zarza, pero no la consume. Y el Señor luego entabla una conversación con él. Allí el hombre, cuando Dios le dice que lo quiere usar para que sea el libertador del pueblo de Israel, el hombre pone una excusa y dice, Señor, es que yo soy tartamudo. Yo soy tartamudo. Yo no puedo hablar. Y el Señor le dice, Éxodo 4:11, voy a leerlo para que lo podamos verlo. Éxodo 4:11, el Señor le responde a Moisés de una manera maravillosa. Le dice el Señor, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Mis hermanos, nosotros cuando vemos a alguien con un padecimiento solemos pensar, ¿qué habrá hecho? O podemos pensar, la verdad es que pudo haber sido el diablo o un familiar malo. Siempre buscamos a alguien, pero Dios nunca aparece en nuestra consideración. Y yo no quiero que sea visto Dios como malo porque simplemente Él hace sordos, mudos y ciegos o alguien enfermo con algún padecimiento. No, la bondad de Dios no es medida por las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. No es como se mide la bondad del Señor. Ya andaremos más adelante a dónde podemos ver o medir realmente la bondad de nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, Dios mismo está diciéndose y se está acreditando esto. Le está diciendo, sabes, Moisés, tú dices que eres tartamudo, pero los mudos, los ciegos, los sordos, yo los hice así. Yo soy quien los trae así. Así que a veces tenemos un problema y a veces no podemos conciliar las cosas, pero luego buscamos el fundamento que nos da la escritura. Dios atribuye, mis hermanos, el accionar de estas aflicciones físicas. Y no solamente allí, sino que también lo vemos en Juan 9, cuando un ciego de nacimiento está allí en el templo, si mal no estoy, y le preguntan al Señor los discípulos, Señor, ¿quién pecó, él o pecó sus padres? Y el Señor le responde, ni él ni sus padres, sino que esto ha venido para que el Señor sea glorificado, para que el nombre de Dios sea glorificado. O sea que aún en esas acciones de ceguera, y no podemos verlo como que, pero va a ser glorificado el nombre de Dios porque él iba a ser sano. No, en el simplemente hecho de toda una vida de ser ciego, ahí el Señor estaba siendo glorificado. ¿Cómo? Bueno, mis hermanos, es una respuesta que yo en esta mente finita no puedo darles perfectamente. Pero lo que sí nos dice la Escritura es que en esa enfermedad se cumplía el plan de Dios y Dios había de ser glorificado. Como cantábamos ahorita,
cuando las cosas quieren pasarnos, sobrecogernos, cuando Satanás quiere herirnos, cuando estemos en el camino más oscuro, el Señor obra. ¿Para qué? Para nuestro bien y para su gloria. Y siempre el Señor hace eso de esa manera. Jesús dice, mis hermanos, en el texto de Juan 9, que esa enfermedad no es otra cosa sino su plan soberano. El Dios soberano, mis hermanos, es el Dios de la sordera, es el Dios de la mudez, el Dios de la tartamudez, el Dios de la ceguera, el Dios del Alzheimer, el Dios del cáncer, el Dios de la gripa, el Dios de la embolia y por supuesto es el Dios del COVID. A Dios no lo sorprende nada. A Dios no le sobreviene cosas por sorpresa, sino que todos, mis hermanas, mis hermanos, las cosas hacen parte del deseo soberano de Dios. En cuanto a esto, permítame citar al autor cristiano Jerry Bridges. En su libro, bueno, no recuerdo el nombre y no lo tengo acá en la mano, pero en un libro muy interesante acerca del tema del sufrimiento, él habla y dice estas palabras. Lo primero que tenemos que hacer para confiar en Dios es determinar si Él tiene el control, si es soberano del área física de nuestras vidas. Si no lo es, si las enfermedades y aflicciones simplemente ocurren, entonces es claro que no hay bases para confiar en Él. Pero si es soberano en esta área, entonces tenemos que confiar en Él sin entender todos los aspectos teológicos involucrados en el problema del dolor y aflicciones. Mis hermanos, aunque no lo entendamos, debemos recordar que el pueblo del Señor ha sufrido mental, emocional y físicamente desde la caída del hombre hasta nuestros días. No ha habido ningún cristiano en este mundo que no haya sufrido nunca, ni siquiera el perfecto. Él se conoce como el varón de dolores. Ni siquiera Cristo, mis hermanos, el sufrimiento dejó de no ser una realidad para él. Él sufrió, mis hermanos. Cristo mismo experimenta y muestra o da una muestra de ese dolor que estaba experimentando, perdón, cuando él en la cruz grita desesperadamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él toma, mis hermanos, lo que nosotros deberíamos hacer como ejemplo. Él toma las escrituras para que en el momento de la angustia, él poder clamar al Señor. Él está citando el Salmo 22, versículo 1. Y mis hermanos, debemos recordar que Cristo allí experimenta ese abandono del Padre para que tú y yo ahora no tengamos que experimentarlo jamás. Tú y yo podemos acercarnos confiadamente ante este Dios que tiene el control de todas las cosas. Desecha ese pensamiento, hermano, de que Dios se olvida de los que sufren. Desecha ese pensamiento que en tu sufrimiento Dios se ha olvidado de ti. Sé que puede llegar a ser difícil. Para nosotros los creyentes es difícil, para los del mundo lo es aún más. Pensar que el Señor pueda realmente estar en control mientras sufrimos enfermedades incomprensibles, como este COVID, que todavía no se entiende, porque, pues bueno, hay ciertas cosas, ¿no? Hay una vacuna, pero lo que la gente igual se enferma con la vacuna. Es raro eso. Ahora, esta enfermedad que es incomprensible para nuestra mente humana, para el Señor no lo es. Si tú no estás contagiado del COVID, es por el Señor soberano. Repito, no es ni por la vacuna, ni por tu cuidado, malo o excesivo o bueno y pobre. No es por eso, es porque el Dios soberano le ha placido así. Miren, yo les digo algo, yo no sé quién de todos ustedes trabaja en un lugar parecido donde yo trabajo en pleno centro de la ciudad, en lo que se conocía antes como la zona Cachacal. Todavía se conoce, pero ya no es lo que era antes la zona Cachacal. Y usted va a encontrar ahí la cantidad de personas que no usan tapabocas, pero ni de cerca. Donde yo parqueo el carro, esa señora nunca lo usa. Y esa señora recibe las carretillas y recibe mercancía de todos lados del centro. Y que esa señora no se haya contagiado no es porque ella sea descuidada o porque sea muy cuidadosa, es porque el Señor soberano así no lo ha querido. Y eso es sorprendente, que el Señor quiere tener misericordia de quien quiere tener y a otros se enferman aún cuidándose lo más que pueden. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde en la enfermedad, pero tenemos que confiar más allá que en la pastilla que le suministramos a nuestro cuerpo. Sí, tengo gripa, un doble gripa, bueno, perdón la marca, la mención, no importa, un doble gripa, para que se me quiten los dolencias. No, mis hermanos, la esperanza no está en la pastilla, es en si Dios quiere obrar por medio de esa pastilla para que se te quite tu malestar gripal. Es nuestro Dios siempre quien obra y determina todas las cosas.
Mis hermanos, el libro de Isaías nos lo dice contundentemente. Isaías 40:28 nos dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. ¿Quién puede entender la mente del Señor? Lo vimos el viernes pasado, ¿no? ¿Quién entendió la mente de nuestro Señor? ¿Quién entiende al Señor? Él es soberano y todopoderoso. Aunque no lo entendamos, mis hermanos, recordemos que Él es el creador y sostenedor de todas las cosas. Y la verdad es que no podemos nosotros comprenderlo y realmente no necesitamos conocer su plan. Lo único que debemos saber es que Él está obrando para su gloria y para nuestro bien. Eso es lo que nosotros necesitamos descansar. Ahora, mis hermanos, nosotros sabemos a dónde ir. Todo esto que he dicho es para llegar a un punto. Tú y yo sabemos a dónde ir, al Dios soberano, al Dios eterno, por encima de cualquier cosa, colocar nuestra mirada, nuestra atención, nuestra confianza en el Dios soberano. Sin embargo, mis hermanos, muchas veces nosotros, aunque sabemos esto, somos lentos para ir ante el Señor. El medio de gracia que el Señor nos dio para acercarnos a Él confiadamente es a través de la oración. Y muchas veces somos lentos para ir a eso. Pero a veces no es tanto lo lento, sino que a veces simplemente podemos hacerlo sin realmente tener ninguna o intención o seguridad en que podemos acercarnos a Él o en que realmente confiamos en Él. Nosotros sabemos a dónde ir, como Pablo lo dice. Yo fui al Señor en medio de mi aguijón en la carne, yo fui al Señor y Él me respondió, bástate mi gracia. Él fue al Señor en oración. Nosotros sabemos a dónde ir, pero muchas veces, mis hermanos, la esperanza también la terminamos poniendo en ese medio de gracia que el Señor nos dio. Muchas personas ponen su fe no en el Dios de la oración, sino en la oración. Muchas personas dicen, tengo que orar para que esto ocurra. Y si yo no oro, no va a ocurrir eso que yo estoy pidiendo. Y si bien es cierto que el Señor nos ha dado y hay una atención en eso, la realidad es que muchas personas terminan adorando a la oración en vez de adorar al Dios que es el soberano. Tenemos que considerar eso también, mis hermanos. Así que mi punto entonces es este. ¿A dónde ir cuando nosotros nos enfermamos? Sí, haz al Señor. Pero ¿cómo yo puedo fundamentarme o puedo estar firme para poder ir al Señor inmediatamente en oración? Bueno, este es mi propósito en el resto del tiempo que nos queda, que por cierto no sé cuánto es, pero en el resto del tiempo que nos queda, yo quisiera que pudiéramos ver este fundamento o los fundamentos que nos muestra el Dios soberano. Son los fundamentos donde se cimenta nuestra fe, donde se ancla nuestra confianza y donde se fija nuestra esperanza. Estos fundamentos son la palabra del Señor, el evangelio y mirar o poner nuestra mirada a la eternidad. Es decir, su palabra, el evangelio y la eternidad. Yo te invito a que tú pudieras considerar estas cosas. Eso lo podemos ver en todo el transcurso de la escritura, cómo los hombres de Dios toman estos elementos, el evangelio, la palabra de Dios o la eternidad para siempre poner su esperanza en el Señor. Ahora, hay un pasaje particular donde meditándolo pude ver esto muy claramente y fue primera de Pedro 2, cuando Pedro está diciendo de que para nosotros no vivir de una manera mundana, resumiéndolo, no vivir de una manera mundana, lo primero que él dice es desead como niño recién nacido la leche espiritual, la palabra de Dios, deseadla. Luego viene y dice que nosotros somos ese edificio que está siendo construido siguiendo la línea de la piedra angular que es Cristo. Esto es el evangelio. Y lo que nosotros somos en el evangelio, el pueblo adquirido por Dios, la nación santa, estos que son comprados a precio de sangre. Y finalmente, como para condensar lo que Pedro está diciendo, él dice, en este mundo ustedes vivan recordando que son extranjeros y advenedizos, que la gente viva a su alrededor, aunque lo pudieran acusar, no tengan nada de qué acusarlo, vivan como ustedes no son ciudadanos de aquí, sino de allá. Así que también Pedro apunta a la eternidad, apunta a lo que somos en Cristo por la eternidad. Así que básicamente, mis hermanos, este es mi punto acá. Lo primero entonces es que para nosotros ir al Señor cuando estemos enfermos, nos mantengamos cimentados en su palabra. Nosotros debemos cimentarnos en las escrituras en vez de hundirnos en nuestras emociones. Repito, nosotros debemos cimentarnos en las escrituras en vez de hundirnos en nuestras emociones. ¿Saben los saltos que pegamos nosotros cuando nos dicen una noticia? Parecemos de el marcapaso o
o el coso de que lleva el ritmo cardíaco. Bien, mala, nos dijeron una mala noticia, pum, caemos. Y así vamos. Parecemos estos medidores del ritmo cardíaco o de estas cosas, ¿no? Eh, Nosotros, en vez de sumirnos en nuestras emociones que nos llevan de un lado al otro, deberíamos mantenernos firmes en la escritura que nos sostienen y nos arraigan a nuestro Señor. Es en su palabra donde podemos ver el propósito de Dios en todo. Es imposible leer este libro, mis hermanos, sin reconocer que Dios es realmente soberano y que aún en las enfermedades Él nos ama y nos santifica. En la Biblia encontramos verdades que sería buena que pudiéramos atesorar y que podamos emplearlas ante la angustia y la enfermedad. Y permítame compartirles algunos pasajes a los que están tomando apuntes. Primero, si estamos hablando de la palabra de Dios, tú debes saber y recordarte que hay dulzura en la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce. Salmo 119, 103 nos lo dice. Hay un consuelo incomparable en el Señor. Y eso lo vemos en el Salmo 94, 19. Que Él es cercano a los quebrantados de corazón. Él no está lejos de los que están sufriendo. Salmo 34, 18 al 19. Que Él conoce y fortalece a los que se refugian en Él. Nahum 1, 7. Y que Él, mis hermanos, es nuestra fortaleza. Salmo 73, 26. Y yo pudiera continuar el resto de nuestro tiempo tomando citas y ver allí las consoladoras palabras de nuestro Dios. Sin embargo, mis hermanos, aún a pesar de que la palabra de Dios debería ser nuestro fundamento y muchos la usan, la realidad es que muchos emplean la escritura no como la que nos puede afirmar en el Dios soberano, sino la que nos proporciona pequeñas frases para demandarle a Dios. Es decir, muchos en vez de tomar la escritura para fundamentarse en el Señor soberano y confiar en él, lo que toman es pequeñas porciones de la escritura para entonces demandar al Señor y decirle, aquí dices esto, me lo tienes que cumplir. Aquí dice esto, Señor, sáname. No, yo no recibo, Señor, una enfermedad como tu respuesta. Mis hermanos, el Dios es el soberano, no nosotros. Es diferente sufrir lejos de Dios a sufrir con Cristo. Gracias, mi hermano. Eso podemos verlo en el siguiente punto que veremos a continuación. Pero nosotros, mis hermanos, debemos considerar que en la palabra del Señor tenemos que estar cimentados, no para buscar argumentos para exigirle a Dios soluciones, sino buscando conocerle para descansar en su soberanía. Debemos acercarnos a su palabra para conocerla a él, para poder descansar en que este Dios soberano, amoroso, bondadoso, lento para la ira, grande en amor y misericordia, está obrando en mi vida aunque yo no lo vea. Cuando has estado en una cama de un hospital o cuando has estado en tu casa con dolor de cabeza. En toda circunstancia, Dios está obrando soberanamente su plan perfecto. Mis hermanos, además de estar cimentados o de permanecer cimentados en su palabra, debemos también estar anclados en el evangelio. Hay un grupo de personas dentro del cristianismo que creen que Cristo cumplió todo lo necesario en la cruz para sanar nuestras enfermedades. Estas personas dicen que podemos experimentar sanidad física e inmediata en esta vida y que si no experimentas esa sanidad, no es porque Dios no lo desea, sino porque tú no lo deseas lo suficiente. O dicho de otra manera, te acusan de que no tienes la suficiente fe. Es que tú no tienes fe. Por eso es que tú no te sanas. Por eso es que tú estás enfermo. Por eso es que tú siempre estás enchicharronado. Nada más lejos de la realidad, mis hermanos. Sin embargo, muchos utilizan lo que acabo de decir anteriormente, un pasaje de las Escrituras para apoyar sus puntos de vida demandantes. Y uno de los pasajes que más se utiliza es Isaías 53, capítulo 4, versículo 5, que nos dice que Él se llevó, que Él cargó nuestros dolores, nuestras enfermedades, que Él en la cruz del Calvario murió por ellos. Y muchos toman ese texto para decir, míralo, ahí está, claramente. Bueno, mis hermanos, yo creo que se está utilizando incorrectamente ese pasaje para argumentar eso. Y voy a decir dos razones. La primera, la misma escritura nos la proporciona. En 2 Corintios 5:21, Pablo declara que la culpabilidad de nuestro pecado fue imputada a Cristo y que por esa culpa Cristo fue castigado en nuestro lugar. En ningún momento dice, por tu enfermedad, Cristo la cargó allí para que tú ahora estés sano. No, él dice, por tu pecado, Cristo toma tu lugar, le es imputado a él su pecado y él ahora es el pecador que merece el castigo, o él cargó el pecado y merece el castigo y tú eres pasado por inocente. Así que en el sentido básico o en el sentido de la palabra nos está diciendo
que esta enfermedad no es otra cosa sino el pecado. Ahora, mis hermanos, si nosotros consideráramos que las enfermedades son el pecado, mis hermanos, gracias, mi hermano, ya leo ese pasaje también, al que no, bueno, ahí está, el que no conoció pecado, que es eso que acabo de citar, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos nosotros ahora, bueno, voy a leerlo tal cual como lo pusiste acá, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. No se nos habla en ningún momento, fuéramos sanados o algo por el estilo. Es el pecado lo que Cristo carga en nuestro lugar. Mis hermanos, además la escritura en ningún lado nos dice, ¿saben qué? Confiesen sus enfermedades. Vamos, empieza. Yo confieso mi cáncer, Señor. Yo confieso acá mi tal cosa. No, mis hermanos, no se nos llama a eso. Las escrituras tampoco nos dice, perdónanos, oh Dios, nuestros cánceres, nuestras gripas, nuestros COVID sintomáticos o nuestros COVID asintomáticos. Perdónanos, Dios. No, mis hermanos, la escritura nos habla de es que el pecado es la enfermedad mortal que estaba afectando al hombre, más no una enfermedad física que de cualquier otra manera el Señor soberano puede quitárnosla, aliviárnosla o simplemente dejar que estemos con ella durante toda nuestra vida. Mis hermanos, si esto fuera posible, si existiera la posibilidad o si fuera real de que el Señor en ese pasaje nos está diciendo que Cristo se llevó nuestras enfermedades y dolores, lo que pudiéramos entonces decir, mis hermanos, es que hasta el día de hoy no ha habido ningún cristiano. No ha habido ningún cristiano porque todos los hombres que se han dicho ser cristianos a lo largo de la historia humana, esa persona ha enfermado y en algún momento ha muerto. Entonces, si dijéramos que Dios ha llevado nuestras enfermedades, ¿por qué entonces no se ha cumplido aquí y ahora? Exacto, hermano. Eso de hecho lo comentaba hace un instante, de que el Dios soberano nosotros le rogamos, aunque lo he dicho lentamente sobre el final, vamos a hablar acerca de eso como conclusión o como parte de la conclusión. En ocasiones, mis hermanos, los creyentes caemos en el error de cuestionar el amor de Dios cuando enfrentamos situaciones difíciles como la enfermedad. Pero su amor, mis hermanos, al igual que su bondad, no lo debes medir a la luz de la circunstancia que tú estás viviendo ahora. No miras que Dios te ama mucho o poco porque estás enfermo o no lo estás. No miras el amor de Dios en cuanto a la circunstancia que estás viviendo. Mídelo en cuanto a lo que Él ya hizo por ti, que es la máxima muestra de amor. Allí donde tú puedes medir el amor de Dios y la bondad de Dios en lo que ya fue hecho en la cruz del Calvario. Esa es la máxima muestra de amor. Así que si hemos de medir el amor de Dios, mirámoslo conforme a lo que ya Él hizo en la cruz, perdonándonos nuestros pecados, llevándose nuestra maldad, sepultándolos a lo profundo del mar. Ese sentido figurado que utiliza el Señor para no recordarla jamás, para ahora nosotros ser pasados como justos en vez de pecadores. Dios muestra, mis hermanos, quién es Él en lo que hizo en la cruz. En eso nosotros debemos anclarnos, en el uso de un elemento, en que Él usó, mis hermanos, un elemento de sufrimiento y dolor como la cruz para traer gloria a su nombre y beneficio a su pueblo. Y del mismo modo el Señor puede tomar tu sufrimiento de hoy, que puede ser la enfermedad, para hacer lo mismo, traer gloria a su nombre y beneficio, bendición o bienestar a nosotros. ¿Cómo podemos cantar en la vida lo que cantábamos hoy? Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Cuando tiene música suena increíble. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Ok, estás afligido, cantarías eso con tu vida. Es a eso, mis hermanos, de tener que ser nuestra respuesta inmediata ante nuestro sufrimiento. Aun si enfrentáramos, mis hermanos, un padecimiento donde nos quedásemos solos en un cuarto encerrados, en Cristo, en su evangelio, nosotros tenemos la esperanza de que nada nos podrá separar de él. Pudiéramos hoy ser separados de todos nuestros familiares. Si alguno padece COVID, lo encierran en una cama, pudiera ser separado de todo, pero ni el COVID ni nada nos puede separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor, ni siquiera la vida, ni muchos menos la muerte. A Él lo tenemos para siempre. Cuando pensemos que no hay esperanza, que todo está perdido, que el dolor es muy agudo e insostenible, cuando sientas que ya no puedes más, mira a Cristo, ánclate en su glorioso evangelio. Allí verás a un inocente sufrir por nosotros los culpables y hacerlo para la gloria del Padre. Hermano, creo que levantaste la mano ahí donde Lucas, ya les doy lugar. Permítame ir cerrando esto y poder participarlos a los que podamos hacerlo, o a los que quieran hacerlo.
Mis hermanos, si bien sabemos que Dios tiene el poder para librarnos de la enfermedad, como ahorita decía Randy, por eso decía que ya lo íbamos a decir prontamente también, si sabemos que Dios tiene el poder para librarnos de la enfermedad, vamos a Él en oración para que Él tenga misericordia de nosotros y nos sane. Pero si Él decide o no decide hacerlo, mis hermanos, debemos confiar en que Él está obrando su perfecto plan. Su plan perfecto, mis hermanos, para salvarnos a nosotros, tenía que pasar por un sufrimiento que era la cruz. Del mismo modo, el Dios que está obrando nuestro plan, su plan en nuestras vidas, también incluye sufrimiento. Así que no pidamos simplemente que el sufrimiento no esté, pidámosle al Señor soberano que nos sostenga en su palabra, en su evangelio, en medio del sufrimiento, pero también esperanzados en la eternidad. Primera los Corintios 15, 51 al 52 nos dice, mirad así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mis hermanos, Isaías 53 se ha de cumplirse en que por Cristo seremos sanados. Es en la eternidad, porque nuestros cuerpos serán incorruptibles y ya no tendremos afección en nuestros cuerpos. Nosotros estamos bajo el abrigo del Dios soberano y le pertenecemos a un Dios que puede restaurar incluso los que los gusanos se han devorado. ¿No te parece eso increíble? Que el Dios soberano está obrando su perfecto plan, que aun si tú mueres y tu cuerpo ha sido tragado por gusanos, el Señor nos levantará y en un cuerpo incorruptible para su gloria. Es increíble que el Señor pueda hacer de lo que puede ser más terrible en la vida misma, que es la muerte. El Señor puede obrar este plan eterno de redención, este plan de conectarnos y de llevarnos a pensar en la eternidad. No digo con esto, mis hermanos, que el cristiano cuando se enferma lo que debe esperar es la muerte. Ah, bueno, está bien. Voy a esperanzarme en el Señor que viene o en su eternidad y ahora me voy a quedar aquí en la cama postrado sin nada. No, mis hermanos. No, mis hermanos, porque esa es la misma posición que toman algunos que dicen, ay, el Señor va a venir algún día y me va a rescatar, así que ¿para qué trabajo? No, la Escritura dice que el que no trabaja no coma, tiene que ser diligente. Del mismo modo, nosotros tenemos que ser diligentes en cuidar nuestro cuerpo. Lo que yo digo, mis hermanos, es que si finalmente una enfermedad nos lleva a sucumbir al punto de llevarnos a la cercanía con la muerte, el temor no debería ser lo que gobierne nuestro corazón, pues la eternidad es lo que aguarda tan pronto nuestro corazón deje de latir. Es increíble en ese pasaje que Jesús narra que para la gran mayoría de los eruditos o para una gran parte de los eruditos no es una parábola, sino que es una historia real, que Jesús dice que un hombre llamado Lázaro, pobre, estaba en vida, sus llagas eran lamidas por perros, estaba en una condición deplorable, lo que comieran las migajas que caían de la mesa de un rico y con eso buscaba alimentarse. Nos dice el texto que cuando él muere, lamido de perros, cuando muere, lo que lo reciben del otro lado son unos ángeles que lo llevan al seno de Abraham, que nos dice allí. Mis hermanos, en la vida y después de la muerte, en la vida, en la muerte y después de la muerte, nuestro sostén es nuestro Señor. En Él debemos anclar nuestra esperanza a la luz de la eternidad, poder verlos. Filipenses 3:20, 21 nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Quiero insistir, mis hermanos, en que debemos orar y en que debemos esperar que Dios nos puede sanar cuando estamos en enfermedad. Pero aun cuando este cuerpo se esté deteriorando, nuestra esperanza no está en lo que vemos aquí, sino en lo que veremos allá. Cuerpos incorruptibles. Cuando tú te veas que ya te sale una arruguita por acá y que ni el maquillaje te la tapa, hermana. O cuando tú te veas, hermano, que antes tú te hacías y te podías colocar un cuadro y que ya ahora ya no tienes ni ojo ni para pegar al clavo. Mis hermanos, cuando vemos que nuestros cuerpos se están deteriorando, podemos evidenciar o mirar hacia la eternidad y decir, yo sé que hay una patria que me aguarda y que más nunca mi cuerpo se cansará ni se debilitará. Y esto, mis hermanos, es lo que nosotros encontramos en 2 Corintios 5:1, que nos dice que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Lo mismo que dice Juan en Apocalipsis 21:3-4.
Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios entrará entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. A la luz de ver la eternidad, mis hermanos, nosotros podemos contemplar que este cuerpo se marchitará y podemos estar enfermos, pero sabemos que hay una esperanza gloriosa en nuestro Señor. Mis hermanos, recordemos que en este mundo estamos de paso y que vamos camino al cielo. Un ejemplo excepcional de las Escrituras acerca de cómo lidiar con las enfermedades es el que vimos el Pablo, de cómo él se aferra al Señor, sabiendo que él guarda y sostiene su vida. Fue lo mismo que vimos en el texto del principio, de que él confía en la soberanía de Dios, que él le ora al Señor, del que él descansa en el Señor y que él sabe que todo lo que ocurre en su vida es para la gloria del Señor. Es ese mismo Pablo quien dice lo que nosotros hoy cantamos, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir es Cristo, y si morimos es ganancia. Mis hermanos, mientras vivimos, aunque nos enfermemos, descansemos en que el Dios soberano y eterno está guardando nuestras vidas. Mis hermanos, ¿a dónde vas a ir cuando venga la enfermedad? Permíteme cerrar con este bonito ejemplo. Sé que muchos lo tendrán en sus memorias y lo recordarán posiblemente. En un grupo como el del martes que tuvimos virtual, nos reunimos también en grupos para orar, y en ese día me tocó, por decirlo de una manera, con la familia Ortiz Orozco, y ese día, pues, Matías quería compartir algo del texto que estábamos estudiando ese día. Y a los que no conocen a Matías, que cumple año hoy, ella está detrásito allá de María Ángel, por ahí está. Matías tiene, no sé si se llama problema, no sé, pero tiene un asunto en su habla, donde él, bueno, ahorita que hablamos de Moisés, donde él tartamudea un poco cuando habla. Y él nos compartía ese día diciéndonos: yo, cuando mi mamá me llevó al médico, yo tenía mi esperanza puesta en que esos doctores me quitaran esto. Yo decía: Señor, le pedí a Dios, Dios, por favor, yo quiero hablar bien. Yo quiero hablar bien, Señor, que estos médicos me sanen, que estos médicos me digan lo que tengo, lo que yo necesito para quitarme esto. Pero luego cuando él comprendió, y me sorprende porque es un niño pequeño, y cuando él dice: cuando yo veo que en la eternidad, cuando el Apocalipsis nos dice que allá no habrá más llanto ni dolor, yo sé que aun cuando yo en esta vida esté o sea un tartamudo, allá en el cielo yo no tendré eso. Allá en el cielo cantaré sin tartamudear, alabaré al Señor sin tartamudear, hablaré del Señor sin tartamudear. Mis hermanos, eso es glorioso. Eso es tener esperanza en lo eterno, en el cielo, en lo que trae gloria al nombre de nuestro Señor. Mis hermanos, pongamos nuestra esperanza en el Señor. Cuando estemos enfermos, pongamos nuestra esperanza en el Dios soberano, mis hermanos.